Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión la reseña del anime Recreators, o Recreadores en español, que puede ser un anime bueno o malo dependiendo de las expectativas que hayas tenido hacia él. La historia trata sobre personajes de animes y videojuegos han venido al mundo real a través de Altair, el personaje que ha traído a todos ellos para vengarse contra el mundo. Es simple, es sencilla. Nuestro personaje principal no es Sota, aunque lo haya parecido, y ahorita explico por qué. Primero que todo, la serie tiene diversas perspectivas. La primera se trata sobre metafísica y sobre la aceptación y sobre el tipo de artista que desea ser, el tipo de persona que quiere ser en el medio de creación de animes o videojuegos, tratando de crear tu propia historia original sin olvidar que necesitas ser aceptado por el público o ser de agrado para las audiencias. En otras palabras, se centra mucho en el ideal de crear algo que sea tuyo y tú disfrutes, sin embargo sea algo que las personas puedan ver en televisión o en videojuegos. Teniendo en cuenta todo esto, las personas cuando escucharon sobre Recreators o vieron Recreators por primera vez pensaron que sería algo como tipo Coliseo, Fate Zero, Fate Stay Night y todo ese tipo de cosas y por el estilo, lo cual es completamente equivocado. Recreators trata sobre metafísica, trata sobre las perspectivas de los personajes, sus personalidades, sus cualidades físicas. Todo entra en contacto y en contacto con la realidad y hace un contraste bastante fuerte contra ellos, haciendo que sus penurias, felicidades y demás acontecimientos se sientan como que fueron la creación de un dios, los cuales son los creadores. La serie tiene episodios de acción bastante buenos, sin embargo la mayoría de la serie se destaca más en la presión que tienen los artistas para crear algo. Normalmente muchas personas lo comparan con otras series de anime que han abarcado este tipo de temas sobre creación de animes o mangas, pero la perspectiva de este toma diferentes rutas. Por ejemplo, trata más sobre el tipo de artista que quiero ser, sobre la persona, es muy personal sobre las diferentes características que cada uno de ellos posee, y al conocer a sus personajes los hace pensar y reevaluar sus decisiones al contar la historia. Por qué razones lo hicieron, por qué pusieron a los personajes en situaciones crueles y por qué a veces se siente tan increíble el drama, la tristeza o la alegría durante las series que observamos. Es bastante interesante ver cómo la serie intenta abarcar todos estos temas, haciendo que algunas partes para ciertos tipos de personas se sientan un poco lentas. Sin embargo, siguen siendo bastante interesantes. Algunas personas han criticado la serie de que tuvo momentos suaves y que realmente la decepcionaron, pero como dije, esto es cuestión de tus expectativas y de lo que pensabas sobre la serie. Muchas personas pensaron, como dije, que iba a ser una serie tipo Coliseo. Sin embargo, la serie nunca se trató de eso. Se trató sobre metafísica, sobre ideales como artista y sobre cómo conllevar todo esto bajo el manto de que este anime o videojuego tiene que ser aceptado y agradado por las demás personas. Crear historias no simplemente es de satisfacción personal, sino también para que las personas puedan disfrutarla. Ahora, la paleta de colores de la serie es bastante colorida. Sin embargo, los personajes de anime y videojuegos que vienen tienen colores más fuertes para que resalten más y así entren en contraste con la realidad en la que se encuentran. También, me agradó mucho la banda sonora. Aunque la canción que utilizan para las batallas es bastante repetitiva, es sumamente buena. Hirayuki Sawano ha hecho un increíble trabajo con la banda sonora, haciendo que aunque la canción sea repetitiva y no haya mucha variedad en ese aspecto, no sea molesta y se sienta que inyecta adrenalina y bastante emoción a la hora de ver a los personajes entrar en estos tipos de conflictos. Además de otros tipos de historias o de animes, se centra en un aspecto bastante interesante porque el personaje principal es Altair, no es Sota como pensábamos. El protagonista es Sota, pero el personaje principal es Altair, la chica de uniforme militar. Por cierto, es un spoiler porque la gente normalmente no sabe que se llama Altair.
por algunos que no lo entienden, es como decir con Death Note. Death Note es el objeto principal en la serie de Death Note, pero el protagonista es Light Yagami. En el caso de Recreate Heroes, el personaje principal es Altair, la chica de cabello militar, porque todo gira alrededor de ella y sobre la tragedia con la que empezó toda esa historia, que fue la muerte de Setsuna. Por lo cual Altair desea. Sin embargo, seguimos a nuestro protagonista Sota, que se siente más como un observador, aunque su relación con la creadora Setsuna es algo que traerá bastante enfoque a la hora de la historia y será bastante importante a la llegada del clímax. Ahora, la historia de Recreate Heroes es buena si buscas algo realmente entretenido y que hable sobre aspectos diferentes de animes y que les dé pequeñas sátiras a la misma creación y personajes que hemos conocido a través de los años. Tenemos el mecha, tenemos la chica mágica, tenemos caballeros, etcétera, etcétera. Y todos estos entran en conflicto con sus personajes y con el mundo real, lo cual se hace sentir bastante interesante porque vemos cómo sus personalidades resultarían en un mundo como este. También la serie habla mucho sobre la aceptación, no solo como público, sino como con las redes sociales, con internet y en este nuevo mundo moderno en el que vivimos. Hablando mucho sobre el internet, sobre compartir arte y dibujos que hemos creado, además de hablando sobre sus experiencias tanto personales de los personajes como de los creadores. A decir verdad, Recreate Heroes me parece una muy buena serie para enfocarse en lo que está haciendo. Lo ejecuta muy bien y aunque un personaje al final no recibió un final apropiado, fue un personaje que no era muy importante saber sobre el personaje porque realmente no hizo mucho en la historia y realmente no era un personaje principal, por así decirlo. Así que perderlo sin hacer nada realmente no afecta en nada, aunque por otro lado el personaje aportó algo al final, así que es un problema tanto debatible si lo ves de cierta forma. Ahora, para terminar, Recreate Heroes, sus puntos positivos es que se mantiene estable en lo que quiere hacer, es constante en las ideas que quiere trabajar y se mantiene de una forma bastante buena ejecutándolas. Trata de ser entretenido al mismo tiempo de ser interesante. Algunas personas verán aburridos ciertos episodios, pero realmente todas estas conversaciones y episodios lentos, entre comillas, que las personas pasan quejándose, ayudan realmente al final de la trama e intentan hacer que se sientan relevantes, haciendo pequeñas menciones de elementos que ayudan más adelante en las batallas. Otro punto positivo: las batallas, debido a que no son muchas, se siente que la serie es un poco lenta, pero gracias a esto es una espada de doble filo, porque la serie las batallas no son ¿qué es lo que voy a decir? Las batallas no son tan frecuentes debido a que necesitan razones para ellas mismas, haciendo que las batallas se sientan más significativas y menos rellenas. ¿Qué quiero decir con esto? Las batallas tienen un significado, una consecuencia de ellas y una razón por la que pasaron, lo cual hace que aunque sean escasas se sientan más significativas y mucho más importantes que en otros animes, lo cual hace que Recreate Heroes haga que sus ideales y las pequeñas ideas trabajadas a través de los episodios lentos sean aún más importantes. Los puntos negativos es que en algunas partes del guión los personajes del diálogo son a veces un poco redundantes. En el primer episodio lo noté, hubo una pequeña frase en la que Celestia intentaba preguntar qué estaba pasando aquí, dónde se encontraba, que este no era su mundo, y se lo habían dicho como 2 o 3 veces y aún así ella no entendía. Seguía preguntando lo mismo, eso es a lo que me refiero. Entonces, son pequeñas cosas así, errores insignificantes, pero realmente Recreate Heroes es una muy buena serie, deberías darle la oportunidad. Tal vez no es lo que esperabas, tal vez
no es la gran historia de Coliseo entre diferentes series que se machacaban entre sí y todo por el estilo. Pero a decir verdad, creo que es una serie con mucho potencial. Tus expectativas, sean buenas o malas, y al final determinas cómo es la serie, realmente no cambian el hecho de que es una producción grande, hermosa y con mucho talento, además de ser con bastante amor a todo lo que es anime, demostrándonos que para ser creador lo único que se necesita es pasión por el arte. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio.